Entonces, muy buenas tardes. Esta vez vamos a crear un modelo utilizando una API secuencial. Ahora, entonces, construiremos una red neuronal y aquí hay una clasificación. Aquí hay una clasificación MPL con dos capas ocultas. Entonces, lo vamos a hacer efectivamente como nos dice acá. Una MPL, recordemos que es una multilayer perceptron, es decir, una configuración de muchos perceptrones imitando al cerebro para poder hacer un trabajo de clasificación en este caso. Bueno, eso se hace importando TensorFlow como TF y de TensorFlow importando Keras. Entonces hacemos, el código es import TensorFlow as TF y from TensorFlow import Keras. Bueno, aquí podemos medir el tiempo que se tarda y vamos a decirle, bueno, creamos una variable llamada modelo utilizando la librería Keras, de ella el módulo models y tomamos el método sequentials para decir vamos a crear una red neuronal secuencial. Luego a ese modelo le aplicamos el método add para adicionarle una capa de entrada, por eso lo vamos a poner con keras.layers.flatten, una capa de entrada o aplanada, donde las entradas son de 28 por 28 porque el dataset de Menis, las imágenes están como arreglos de NumPy de 28 números, de 28 filas por 28 columnas. Por eso es que le dice el input, como es, a eso lo decimos a través de una lista de Python que es 28 por 28. Recuerde que las listas de Python son las delimitadas con corchetes. Luego al mismo modelo le aplicamos el método add, donde se le adiciona la primera capa oculta con keras.layers.dense 300 activation en relu, para que entonces las funciones de activación sean relu en este caso. Después otra vez aplicamos al mismo modelo el método add para adicionarle la segunda capa oculta de menos neuronas con keras.layers.dense 100 activation relu. Y por último hacemos una capa de salida aplicándole otra vez el módulo A, el método add con keras.layers.dense 10, porque las capas de salida tienen que ser 10 salidas una por cada clase en este proceso de clasificación, porque las figuras que tenemos son 10 tipos. Unas son sacos, unas son camisetas, ahí van 2, otras son zapatos, ahí van 3, otras son botas, ahí van 4 y así. Entonces, como hay 10 clases, la capa de salida tiene que tener tantas salidas como clases en el proceso de clasificación que tengamos. Y esa función de activación para clasificación en este caso nos recomienda que sea softmax. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, este videito vamos a darlo corto para dejar solamente la parte de creación de la red neuronal. Y bueno, pues Geron dice, bueno, pero repasemos ese código. Pues ese código, línea por línea, dice, la primera línea crea un modelo secuencial, esta línea, la línea model igual, keras.models.sequential, abre y cierra paréntesis. Esa es la que crea el modelo secuencial. Ahora, este es un tipo más simple de modelo de Keras, o es el tipo más simple de modelo de Keras para redes neuronales que se componen de una sola fila de capas conectadas secuencialmente. Una sola fila de capas conectadas secuencialmente. Una sola fila de capas conectadas. Entonces, como que después vamos a hacer una fila, 2 filas, 3 filas de capas. Eso se llama API secuencial o API secuencial. A continuación construimos la primera capa y le agregamos el modelo y la agregamos al modelo. Entonces construimos la primera capa y la agregamos al modelo con el método add y con parámetro keras.layers.flatten, evaluada en input shape y una lista de Python con los valores 28 y 28, que son las dimensiones de las imágenes en el dataset Fashion MNIS. A continuación construimos la primera capa y agregamos el modelo. Luego esta capa flatten, cuya función es convertir cada imagen de entrada en una matriz 1D,
si recibe los datos de entrada X, calcula x.readshape evaluada en menos 1,1. Entonces así él convierte las imágenes que estaban como arreglos de 28 por 28, arreglos cuadrados de números, en un arreglo, en una chorizada de 784 números. Porque cuando tenemos 28 por 28 números, un arreglo de 28, lo que tenemos son 784 números que vamos a poner de manera horizontal a través de esta función flatten. Flatten en inglés significa aplanar. Flatten. Miremoslo aquí. Flatten en inglés, vamos acá a flatten. Entonces escribimos aquí flatten. Flatten. Vamos a ver si se escribe bien así, él nos lo corrige. Y significa aplanar. Y se pronuncia flatten, flatten. flatten, Flatten. 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 Aplanar. Es porque va a convertir la imagen que estaba cuadrada, la va a poner aplanada. Es como si cogiera una fotografía y la volviera un choricito. Y es porque el algoritmo de Machine Learning requiere que las imágenes, los datos, entren como arreglos 1D, no como arreglos 2D. Bueno, entonces, después, aquí nos dice, bueno, ¿y qué se hace después? Esta capa no tiene ningún parámetro, solo está ahí para hacer un procesamiento simple. Dado que es la primera capa del modelo, debe especificar input shape, que no incluye el tamaño del lote, solo la forma de las instancias, que no incluye el tamaño del lote, sino la forma de las instancias, o sea, la forma de las imágenes. Alternativamente puede agregar keras.layer.inputLayer como la primera capa, configurando input shape en 28 por 28. A continuación agregamos una capa oculta densa con 300 neuronas, utilizará la función de activación ReLU y cada capa densa gestiona su propia matriz de pesos que contiene todos los pesos de conexión entre las neuronas y sus entradas. También gestiona un vector de términos de sesgo, 1 por neurona. Cuando recibe algunos datos de entrada, calcula la ecuación 10.102. Esa ecuación 10.2 de Guerón, vamos a mirarla cuál es para ponerla aquí en el cuaderno y que sea fácil de leer. Vamos a ir a la 10.2, entonces nos vamos aquí a Guerón y nos devolvemos a la página a buscar la ecuación 10-2 en su capítulo 10, en la segunda parte del libro. Le ponemos aquí menos al tamaño para poder buscar con mayor rapidez y buscamos esa ecuación 10.2. Vamos a buscarla, vamos a ver por aquí, aquí ya están las ecuaciones. Ecuación 10.2 está bien atrás. Vamos a ver, mucho código. Aquí está la 10.3 y la 10.2, que es esta, que h de w de x es igual a phi de xw más b. Esta, la que computa las salidas que conectan las capas. Entonces vamos a copiar esta y la ponemos aquí en nuestro cuaderno 10.2, la ecuación. Entonces ya no la vamos a poner la ecuación 10.2 de Guerón, que es, y la ponemos en fórmula de LaTeX centrada con dobles signos de pesos, que eso es el lenguaje LaTeX, y aquí le ponemos h sub llaves, llaves de cerrado, h sub w de b de x es igual a phi. Entonces aquí le ponemos phi de x por w más b, de x por w más b, que es la función entonces que es la que se va a activar en este momento. Y así luego agregamos una segunda capa oculta densa con 100 neuronas, también usando la función de activación ReLU, y finalmente agregamos una capa de salida densa con 10 neuronas, una por clase, usando la función de activación softmax, porque las clases son exclusivas. Una instancia no puede pertenecer a dos clases. O sea, una imagen es un saco y no puede ser un zapato. Esa es la cosa. Sugerencia: especificar activación ReLU es equivalente a especificar activación igual keras.activation.relu. Y otras funciones de activación están disponibles en el paquete keras.activation. Usaremos muchas de ellas en este libro. Y consulte esta página para ver la lista completa de las funciones de activación que se tienen. Entonces mire que aquí le damos
y nos lleva a las Layer Activation Functions, porque Layer en inglés es capa. Layer Activation Functions. Y esta página, vamos a abrirla, me gusta leerla desde el explorador, porque mi esposa me enseñaba que si es desde el explorador de Windows, que abres una página que está en inglés, pues vas a tener el servicio de este servicio de lectura de la página. Vea, acá, mira, Josh, aquí está. Entonces, ¿quieres traducirla? No vamos a traducirla, vamos a dejarla en inglés, así como está. Entonces vamos a decirla no traduzca, dejámoslo así, pero con este A él no la va a leer. Entonces mire cómo la empieza a leer. Layer Activation Functions. Es como deleitarse uno con todas las funcionalidades que tiene para la enseñanza de la ciencia de datos. En este caso se está demorando, yo creo que es porque, a ver, yo veo aquí el parlante está apagado, no, está encendido. De pronto es porque el internet está lento. Vamos a ver aquí. ¿Por qué será que se demora? ¿Ah, sí? Por eso, porque estamos grabando. Ah, será por eso. Bueno, entonces Layer Activation Function, y aquí entonces tenemos las diferentes Available Activations. Entonces está la función ReLU Functions y cómo la vas a implementar. Está también Sigmoid Functions, la función sigmoide. Está también Softmax Functions. Está también Softplus Functions, SoftSync Functions y Tang H Function o tangente hiperbólico, la función tangente hiperbólico. También está CELU Function y también está ELU Function. Miren que hay muchísimas funciones de activación. Exponential Function. Y bueno, y hay otras más que te pueden decir acá. Entonces, como nos ve esta gran abanico de funciones de activación asociadas a Keras, entonces eso también lo ponemos en nuestra bibliografía, en nuestros referentes para esta página, que nos ayudan entonces a consolidar este cuaderno de enseñanza en este caso de las redes neuronales. Entonces es diferentes funciones de activación de Keras. Recuerden que Keras fue creado por François Chollet a través de Google como una librería asociada a la librería TensorFlow. Control V, y ya con eso tenemos esos referentes más. Y ahora vamos a la práctica. Entonces, a la práctica de codificación de cómo configuramos la red neuronal. Entonces, a nuestro cuaderno le ponemos muchas líneas. Ya previamente habíamos creado la lista. Aquí le vamos a poner un slash enter. Y la class names de los nombres de las clases en el dataset FashionMNIS, y habíamos importado con la función FashionMNIS y el método LoadData a el conjunto de entrenamiento y el conjunto de testeo. Como la inteligencia artificial nos había permitido hacerlo, nos lo sugirió hacerlo, que fue la inteligencia artificial nos sugirió de esta manera, denotando XTrain y XTest con X minúscula. Esa inteligencia artificial es el ChatGPT. Bueno, entonces ya teníamos ese cargado. Entonces ahora ya vamos a crear esa API. Entonces, ¿cómo se crea? Así. Entonces creamos una variable model, y esa variable model la creamos utilizando a Keras models como nos decía Guerón, con el módulo models de Keras. Y bueno, vamos a repetir otra vez para poder crear esa API. Entonces volvemos a mirar en Guerón como él nos dice, o también lo miramos en el libro, cómo él nos plantea que se crea una red neuronal secuencial. Entonces primero la variable model, buscamos acá o buscamos en nuestro cuaderno el capítulo 10,
y aquí nos muestra el, aquí abajito, sí, es todavía más arriba. Vamos a subirlo como hasta por acá. Y aquí miren que tenemos que para crear esa red neuronal secuencial, lo primero que debemos escribir es, vamos a ver por aquí por donde está, estamos como perdidos. Vamos a bajar por acá a ver. Ya la había pasado, yo creo. Aquí está, instalación de TensorFlow, class name, y aquí ya creación. Ahora sí. Entonces, sequential, la clase sequential, utilizando la clase sequential asociada a la librería models. Entonces, la clase sequential, así, sequential porque empieza con mayúscula, sequential. Vamos a ver, sequential, y utilizamos esa clase, vamos a correr y dice que keras no está definido. Bueno, pues entonces importémoslo. Él nos dice, bueno, pues cómo se importa keras, pues nos dice que from TensorFlow import keras y listo. Entonces de TensorFlow vamos a importar keras y nos dice que sí, y ahora cuando la tienes creas. Entonces ahora sí, y nos dice que keras API no tiene atributo sequential. Vamos a ver cómo se escribe. Entonces si no es sequential es sequential. Es sequential, así. Entonces escribes sequential para decir sequential. Entonces aquí nos dice sequential, todavía no. Vamos a ver entonces cómo se escribía. Sequential. Pero es que es con Q. Entonces ellos escriben es con Q, no con C. Entonces, y esta parte es también muy importante en didáctica de ciencia de datos, que uno escriba el código para poder que reconozca cómo se escribe en inglés secuencial. Cómo se escribe en inglés. Entonces que sería muy bueno aprender inglés. Entonces aquí nos dice nos faltó la U, sequential, y ahora sí le damos, y ahora sí no lo creo. Entonces es porque debemos de aprender a escribir secuencial, así podemos verlo acá. Entonces nos dice así, es que haga una plana de secuencial en inglés, sequential. Entonces eso en inglés ya en español significa secuencial, y se pronuncia sequential, sequential. Bueno, entonces que la clave está en que para crear este modelo, por favor aprende a escribir secuencial, que porque lo que vas a crear es una red neuronal secuencial, es decir, una red neuronal que tiene una fila de capas. Bueno, después de eso él nos dice, después de crear el modelo, adiciónele con el método add keras.layer.flatten input shape 2828. Así hagámoslo. Entonces en la práctica es model, a esa variable que acabo de conocer, aplícale el método add de adicionar con keras punto layers es capas. Él no dijo que era punto layers, ¿cierto? Punto layers, punto flatten, la clave flatten, la clase flatten, punto flatten, aquí no lo completa, evaluada en, nos dice él que evaluada en input shape 28 por 28. Input shape, entonces aquí input shape, input shape de forma de shape igual a una lista de Python con los valores 28 por 28, que es la forma de los datos como van a entrar, y van a ser aplanados gracias a la función flatten, que flatten es aplanar. Input shape es forma de la entrada.
Entonces ahora sí, lo damos otra vez y nos dice que es perfecto. Entonces ya hemos aplanado la entrada, hemos creado la capa de entrada. Después de que creamos la capa de entrada, creamos la primera capa oculta con model.as, keras.layers, dense, 300, activation relu. Entonces aquí le ponemos model, le aplicas el método add con keras.layers, dense, ya la clase dense, de denso, y le pones cuántas en la primera capa densa, 300 neuronas para que sea muy inteligente. Y con activation la cadena relu, así. Vamos a ver si lo copiamos bien, lo corremos, dice que sí. Entonces hemos aprendido a darle la primera capa oculta con funciones de activación relu. Ahora la segunda capa oculta, entonces hacemos lo mismo, vamos otra vez a copiar porque necesitamos aprender model.add keras.layers.dense evaluado ya en las capas ocultas. Deben de ir bajando en número, si empezó en 300, después en 100 o en 200, activation, la función de activación sea otra vez relu, y ya tenemos así la segunda capa densa. Corremos, ya tenemos nuestra red neuronal casi configurada, le falta su función de salida. Entonces esa va a ser con activation softmax y va a ser también una capa densa. Entonces otra vez aplicamos a model el método add con keras.layers capas.dense evaluado ya en 10, porque tenemos 10 clases en esta clase, en este reconocimiento de imágenes del Fashion and Venice, con activation softmax, soft de suave, softmax, softmax, vamos a ver si lo copiamos bien. Sí, softmax, FT, SOFT max, SOFT max, ¿cierto? Está bien. Entonces corremos y con eso ya hemos establecido la arquitectura de nuestra red neuronal secuencial. Le faltaría es como, y bueno, tome esa red neuronal, aquí están repasando el código, y después de que eso le dan sugerencias, pero dice otras formas para configurar esa arquitectura de red neuronal secuencial, y aquí ya le dice, bueno, el método summary del modelo muestra todas las capas del modelo, incluido el nombre de cada capa, que se genera automáticamente a menos que se establezca al crear la capa. Su forma de salida, ninguno significa que el tamaño del lote puede ser cualquiera, y su número de parámetros. El resumen finaliza con el número total de parámetros, incluidos los parámetros entrenables y no entrenables. Entonces vamos a aplicarle a nuestro modelo el método summary. Así, entonces apliquémosle a nuestro modelo punto summary. Pero es un método, es una clase, vamos a ver, es con minúscula, entonces es simplemente una función, un método summary. Summary es resumir o sintetizar. Creo que es summary. Se escribe con doble M. Y como es un método, termina en paréntesis. Abre y cierra. Lo aplica y él le muestra efectivamente ese resumen. Le dice cuántas, la capa de entrada aplanada, dice none 784. Entonces quedó aplanada con 784 atributos. La primera capa densa, none 300, con 235.500 parámetros. 235.500 parámetros. Y la segunda capa densa, none 100, con 30.100 parámetros. Y la última capa, con 1.010 parámetros. Y así le da un total de parámetros de 266.610,
y los entrenables 266.610 y no entrenables, los parámetros no entrenables son 0. Entonces nos da summary, nos da ese resumen. Ahora, después de summary, tenga en cuenta que las capas densas suelen tener muchos parámetros. Por ejemplo, la primera capa oculta tiene pesos de conexión de 784 por 300 más 300 términos de sesgo, lo que suma 235.500 parámetros. 235.500 parámetros aquí por más 300 términos de sesgo. 784 por 300. Esto le da un modelo al modelo bastante flexibilidad para adaptarse a los datos de entrenamiento, pero también significa que el modelo corre el riesgo de sobreajustarse, especialmente cuando no tiene muchos datos de entrenamiento. Eso de sobreajustarse es como que, como él aprende a reconocer de acuerdo a los datos que le dan, sobreajustarse es aprendérselos de memoria y funcionar mal en nuevas imágenes. Entonces cuando le dan nuevas imágenes ya no lo hace bien, pero lo hace bien es con las que entrenó. Entonces con las que ya se sabía, y eso no sirve en Machine Learning. Necesitamos que aprenda con unas imágenes y en nuevas lo haga bien. Y en las nuevas lo haga bien, reconozca bien. Entonces cuando no lo hace bien, pero lo hace bien en el conjunto de entrenamiento, se llama que nuestro modelo se sobreajustó. Ahora, model.layers, ¿qué nos va a dar? Para obtener fácilmente la lista de capas del modelo, buscar una capa de índice o puede buscarla por nombre. Entonces, aquí con el atributo layers aplicado a model, vamos a ver todos los modelos, todas las capas, para obtener fácilmente la lista de capas. Entonces, vamos a ir a la práctica y ya le aplicamos a model, le aplicamos el método layers. El atributo layers, por eso no termina en paréntesis, y él nos hace una lista de Python, por eso delimito entre corchetes, con la primera nombre de la capa, que es keras.layers.core flatten at, y esta dirección de memoria. La segunda es keras.layers core dense, y este es el espacio de memoria donde está guardada. Keras.layers core dense, y esta es la otra, y la de salida keras.layers core dense at, en este espacio de memoria. Entonces así ya vemos cómo Guerón nos va diciendo que cómo obtener fácilmente la lista de capas del modelo, y también con models.layers d1 nos va a hablar sobre las hidden one, las ocultas, hidden ones, y le podemos dar a hidden names y me dice cuál es el nombre de esa capa oculta. Entonces vamos a aplicarle hidden, vamos a crear la variable hidden. Hidden es hidden, ¿cierto? Hidden one, la primera capa oculta. ¿Cómo se obtiene? Pues de model.layers tomas no la capa 0, bueno, la capa 0 no es oculta, es la capa de entrada, no, la capa 1 indexada con el 1, que es la segunda, esa es la primera capa oculta, la segunda capa es la primera capa oculta, y le dice que me la muestre, hidden one.names, con el atributo names, y él me dice que se llama dense3, se llama dense-3, así se llama esa capa. Y la segunda capa oculta, ¿cómo se llama? En la segunda capa oculta, que es la tercera capa de la red neuronal, pues se llama dense4. Así le dicen los nombres de la capa oculta. ¡Qué belleza! Esto me encanta. Y aquí, ya con a model le aplicas getLayer, es obtener capa dense-8, y le dice que si es oculta, si es la capa oculta 1. Si es 8 es la capa oculta 1. Les vamos a copiar para preguntar eso. Entonces aquí con model get layers, entonces buscamos, mire que él nos completa obtener capas, y cómo obtenemos capas cogiendo ese método y evaluarlo en el nombre. Así, en el nombre se llama dense-3, que -3 era la primera. Entonces
miremos a ver qué obtenemos. Y nos dice que se llama keras.layers.condense. Aquí está en el espacio de memoria donde ya está. Y de ella le podemos preguntar si es hidden 1. Entonces vamos a preguntarle, vea. Entonces, is hidden 1. Entonces nos dice false, no es. Bueno, entonces, por ejemplo, si hidden 1 se vuelve la segunda capa, entonces ya es dense 3. Entonces ahora sí este nos aparece con true. Entonces así ya tenemos cómo obtener el espacio de memoria donde está guardada una capa con get ledger. ¿Por qué con get? Porque get en inglés es obtener. Get es obtener. Ledger es capa, obtener la capa de nombre dense3, obtener dónde está y si es la capa oculta. Y ahora Geron nos enseña también a los pesos asociados a ellos. Entonces que yo puedo tener los pesos y los términos de sesgo tomando de la capa, obteniendo los pesos con get weight. ¿Por qué? Porque en inglés weight es pesos. Weight, pero GHTS. Vamos a obtener los pesos asociados, los pesos y los términos de sesgo, los weight y bias de la capa oculta hidden 1. Entonces, claro, los pesos weight GTHS, bias o términos de sesgo igual a, bueno, ¿cómo los obtenemos? De hidden 1 gets weight, ¿cierto? Gets weight es get pesos, vea. GHTS, es GHTS, aquí eso se escribe peso. Entonces GHTS para pesos. Y eso es para Geron es un método. O sea, faltan los paréntesis, ¿cierto? Entonces mire que aquí get weights. No, es que escribes way. Entonces, ¿cierto? Y aquí es bueno, entonces que tiene que copiarle bien el nombre del método. Aquí los obtuvo y quiere verlos. Así, entonces, dígame quiénes son los way, GHTS, y los bias. Muéstremelo. Y los bias. Entonces aquí me los lista. Entonces me muestra todos los pesos iniciales de la red neuronal. Entonces miremos aquí cómo nos da esos pesos que se van a ir cambiando a medida que entrena el modelo. Entonces se puede acceder a todos los parámetros de una capa utilizando sus métodos get weights y set weights, ¿sí? Utilizando esos métodos. Para esos pesos lo podemos pedir la forma de ellos. Entonces aquí nos muestra que es 784 por 300. El bias nos muestra también el bias. El bias también nos dice la forma. Y ahora él después nos va a enseñar cómo compilar el modelo. Entonces ya en el próximo video vamos a utilizar el método compile dándole la pérdida en sparse categorical cross entropy y el optimization en SGD y la métrica de la accuracy para entrenar nuestro modelo, para configurar el compilador y luego darle la información, las imágenes para que él empiece a entrenar con el método fit y en ese entrenamiento nos vaya coleccionando en una variable history todo el proceso de entrenamiento del modelo. Entonces así ya seguimos avanzando en cómo configurar la red neuronal y entrenarla. Y luego ya por último mostrar la graficación de lo que esa red neuronal nos entrega. Entonces muchas gracias por suscribirse a este canal en el que recomendamos que para aprender Machine Learning debes de hacer práctica de codificación, es decir, volver a copiar el código
y siempre pensar en el sentido de cada una de las líneas de ella. No olvidarte su like o su dislike, que nos puede indicar que también estamos haciendo nuestro trabajo, y sus comentarios, que nos ayudan y nos guían para esta didáctica de la ciencia de datos y de la matemática. Muchas gracias.